Ray se encontraba acostado intentando dormir. Hace más de 3 horas que se encontraba viendo al techo como poco a poco sus estrellas de plástico fluorescentes que había pegado al techo de niño iban apagándose poco a poco. Y sin embargo, el sueño no llegaba. Miró su reloj despertador en la encimera. Casi eran las 2 de la mañana. Se tenía que despertar en 4 horas y aún no sentía sueño. Ray comenzaba a desesperarse. Y entonces sucedió. Un ruido intenso invadió su habitación. Era casi como un clavo rayando el vidrio de una ventana, pero mucho más intenso, y a cada segundo aumentaba. Ray se sentó de golpe y se llevó las manos a los oídos. Pero esto solo funcionó un par de segundos. Enseguida, el sonido aumentó más y más, hasta que el chico sintió que se le nublaba la vista y casi al mismo tiempo sintió náuseas. Saltó de la cama y se dirigió al baño de su habitación dando tumbos y tratando de no descubrir sus orejas. Pero justo cuando cayó de rodillas frente al retrete, el sonido se fue. Desconcertado, aquel chico se puso de pie y miró alrededor. Su pequeño departamento lucía tan tranquilo como siempre. Al día siguiente, Ray se fue a trabajar como siempre. Al final, no había dormido más que 2 horas, pero no le importó. Se sentía demasiado asustado como para dormir, aunque el cansancio terminó venciéndole. Le asustaba que aquel sonido agudo, doloroso e inclusive desorientador le atacara en sueños y no lograra reaccionar como era debido. Aunque, pensándolo bien, ¿cómo sería reaccionar adecuadamente ante algo así? La verdad es que no había forma lógica de proceder. El sonido simplemente llegaba y le aturdía de tal forma que su visión se volvía borrosa y sus piernas simplemente cedían ante su peso. Todos estos pensamientos le invadían mientras mecánicamente su cuerpo atendía a las acciones que día a día había llevado a cabo durante los últimos 6 años. La recolección de materiales estropeados en las oficinas, los reportes de reposición, el envío a la central del equipo que podía ser reparado y la generación de correos sobre los costos, facturas por pagar y por cobrar. Ray no se había dado cuenta de lo mecánico que era todo hasta que llegó la hora de la salida. Se dio cuenta de que hace mucho había dejado de pensar cómo hacer las cosas, solo las hacía porque sí. Y finalmente dieron las 4 de la tarde. Ray era libre. Usualmente esto le ponía feliz. Significaba que podía conducir los 40 kilómetros que le separaban de su apartamento y podía relajarse y ver televisión, beber una cerveza mientras llegaba la hora de dormir y a veces, en lugar de televisión, jugaba alguno de sus videojuegos o incluso se ponía a leer aquellas historias fantásticas sobre extraterrestres, mundos inexplorados y una humanidad futura que ya no se dedicaba a explotar a otros humanos, sino que se dedicaba a vagar por el universo en busca de civilizaciones menos afortunadas a las cuales ayudar. Pero aquella tarde, Ray estaba meditabundo, ¿y si aquel horrible ruido le atacaba nuevamente estando solo? El chico no estaba seguro de lo que debía hacer, así que, para disimular un poco, se subió a su viejo pero bien conservado auto y encendió la radio para pasar el rato. Él sabía que no podía quedarse ahí para siempre, pero lo postergó tanto como pudo. Sintonizó la radio en la estación de rock clásico y se quedó dormido con Love Me Do de fondo. Horas más tarde, Ray se encontraba cocinando un par de hamburguesas mientras escuchaba música en su laptop, esta vez con Billie Jean de fondo. Cantaba y bailaba mientras cocinaba su carne. El horror de la noche pasada estaba de lado ahora. Claro, aún no lo olvidaba del todo. Su cerebro le decía en voz baja que ese horrible ruido podría taladrar el cerebro en cualquier momento. Ese pensamiento fugaz casi le quitó la inspiración de golpe, pero estaba decidido a relajarse un poco, comer sus hamburguesas y ver algo en su laptop, tal vez una serie o alguna película de los 80. Volver al Futuro 2 era una de sus favoritas, tal vez la vería esa noche. Y lo relajado que se sentía parecían ahora un recuerdo de hace muchos años. Ahora se sentía mareado, sudaba frío
y temblaba incontroladamente. Su visión comenzaba a ser un poco más clara, y aunque no estaba del todo seguro, creía haber visto un extraño rostro burlándose de él en medio de aquel ataque de ruido que le llegó de improviso. Pasado un par de minutos que Ray sintió como horas. Aló la palanca del baño y poco a poco se puso de pie. Aún se sentía mareado, pero había recobrado un poco la orientación y recordó dónde se encontraba la puerta. Encendió la lámpara de su mesita de noche y se acostó para intentar dormir. ¿Cuántas horas había podido descansar en la semana? ¿2? ¿3? No lo recordaba, pero se sentía increíblemente cansado. Y, aún así, por más que lo intentó, aquella noche tampoco pudo dormir. 3 días después, mientras Ray conducía, el sonido lo atacó una vez más, pero en esta ocasión sería la última. Esa mañana se le había hecho tarde para ir al trabajo, y lo que más odiaba a su gerente era justo eso, que la gente llegase tarde. Pero no había sido su culpa. El maldito auto se había descargado. Ya le habían avisado que la batería no estaba precisamente en buen estado, pero aún estaba juntando para comprar una nueva. Diablos, si tan solo ganara un poco más. La siguiente media hora se la pasó con el cargador de emergencia generando energía de forma manual hasta que por fin logró hacer que el auto cobrara vida. Ahora debía conducir los siguientes 40 kilómetros de carretera y nieve hasta el trabajo en solo 20 minutos. Ray estaba casi seguro de que no lo conseguiría. Arrancó de golpe y aceleró tanto como las leyes de tránsito se lo permitían, a 80 kilómetros por hora. Ni siquiera encendió el estéreo. Necesitaba escuchar las ruedas deslizarse por el asfalto por si en alguna zona pisaba agua congelada, ya que Ray no usaba llantas para hielo. Eran un lujo que él no podía darse. Y fue entonces cuando el ataque de aquel sonido volvió a llegar. Sucedió justo cuando tomaba la única curva de esa carretera. Ray redujo un poco la velocidad antes de tomar la curva, y en ese momento el sonido comenzó a invadir su cerebro, o al menos él pensaba que provenía desde dentro de su cabeza. Y rápidamente lo inundó todo, hasta el punto en que Ray veía todo negro y no escuchaba nada más que aquel irritante sonido, que según pensaba él, comenzaba a reventar sus neuronas una a una. Pero olvidó que estaba frente al volante. Su muerte no fue tan dolorosa. El auto salió volando y cayó de frente contra una roca. Las bolsas de aire y el cinturón de seguridad le salvaron la vida. Pero al no haber muro de contención, nadie se dio cuenta de que un vehículo había salido volando por aquel vacío. Los sistemas de seguridad del vehículo desactivaron la combustión del motor, pero los vidrios no se salvaron, y el calor rápidamente escapó de la cabina. Ray se encontraba semi-inconsciente, pero extrañamente feliz. El sonido había desaparecido, y él finalmente podría dormir un poco. Algo en su cerebro le decía que no era momento para eso, pero a él no le importó. Se sentía tan cansado. Como pudo, se echó para atrás y logró hacer que el asiento se reclinara hasta casi dejarlo como una cama. Y en medio de lo que a él le parecía una agradable brisa fresca, y sin darse cuenta siquiera de sus costillas rotas o de las heridas en su frente por los fragmentos del parabrisas, se quedó dormido. 3 meses después, pasado el invierno, un grupo de niños que buscaban bajar al río para ir de pesca se encontraron con un auto chocado y abandonado. Habían comenzado a buscar la forma de entrar a jugar a que huían de la policía en aquel vehículo, hasta que Eric, el más pequeño de los amigos, logró entrar por la ventanilla del copiloto rota, y se encontró de frente con un cadáver maloliente y que aparentaba estar dormido. El niño apenas lo vio y comenzó a gritar, y salió tan rápido como pudo por el parabrisas roto. Se hizo múltiples heridas en el cuello y los brazos al abrirse paso, pero no le interesó. De hecho, ni siquiera la sintió por un momento. La policía llegaría 20 minutos después, sin poder explicarse por qué el cuerpo parecía haberse acurrucado para dormir plácidamente. Y esto ha sido todo por hoy. Si te gustó nuestra historia, por favor, suscríbete.
dale me gusta. Comenta si algo le faltó a esta historia. Yo soy Roland y esto ha sido Raven World. Hasta la próxima.